tema que traemos cada jueves, acerca de el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Y ya hemos visto varios, este es el mensaje número 18, hemos visto varios de las perfecciones de Dios, excelencias de Dios, o normalmente llamado, conocido como sus atributos. Y vamos a hablar de un atributo poco conocido, o que si bien es conocido, no es muy mencionado en los púlpitos de hoy día. Se llama la ira de Dios. Decía hace 8 días que al hablar de la justicia de Dios, yo no podía despegar este atributo de la ira de Dios, que va muy ligado a la justicia de Dios. De hecho, voy a ver cómo dentro de 8 días, a ver si es posible, hablamos acerca de Dios como juez. Entonces, estos temas van ligados, obviamente. No se puede separar el uno del otro, no sabía cuál de hablar primero, si de la ira de Dios, la justicia de Dios, o Dios como juez primero, pero bueno, ahí vamos de todas maneras y son temas complementarios. La ira de Dios es el atributo olvidado por la iglesia de hoy, porque se da más énfasis en el amor de Dios. Ahora, cuando yo leía a algunos expositores sobre la ira de Dios, hablaban acerca de, vaya a una concordancia y mire acerca del amor de Dios, y mire acerca de la ira de Dios, y verá que encuentra más y se va a sorprender. Y precisamente le decía a mi esposa esta mañana, abro una concordancia, busco la ira de Dios, hermano. Hay más sobre la ira de Dios que el amor de Dios. Y obviamente uno entiende por el desconocimiento que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios tiene de la palabra, que solamente ha tomado lo que se les ha enseñado. Entonces las personas no pueden percibir a Dios como el Dios de ira, el Dios de la venganza, el Dios del que aborrece el pecado, que Dios odie. No lo pueden ver así. Entonces por eso se habla más que todo de Dios de amor, de misericordia, de bondad. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso y todo eso. Dios es amor. Entonces, al hablar mucho del Dios amor, se ha olvidado la ira de Dios, o el Dios de la ira. Pero la Biblia habla del Dios de la ira, y por eso es muy importante que nosotros lo consideremos. Muchos ven entonces a un Dios en el Antiguo Testamento y ven a otro Dios en el Nuevo Testamento, pero Dios es el mismo. Es impresionante. Yo he leído y he escuchado a personas que dicen, no, el Dios del Antiguo Pacto, no, yo soy el Dios del Nuevo Pacto, porque el Dios del Antiguo Pacto es un Dios de venganza, un Dios de ira, un Dios cruel, un Dios aterrador que mata niños, mientras que el Dios del Nuevo Pacto, es el Dios del amor en Cristo Jesús. Eso es no entender, hermano, y eso es tratar de decir que hay un pacto y hay dos pactos distintos, aunque sí son diferentes en cierto sentido, pero la Biblia es una sola y habla de Dios que no cambia, que no varía, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, por los siglos. Por eso yo aquí lo he dicho una y otra vez, no hay ley sin gracia y no hay gracia sin ley. Lo que pasa es que en el Antiguo Pacto la gracia o Jesucristo están oscuros, un poco nublados, pero en el Nuevo Pacto hay una claridad de la gracia de Dios y de Jesucristo. Esa es la única razón. Pero Dios se manifiesta de la misma manera en ambos pactos, sin por lo que estamos tratando de ver. Entonces, tengo aquí una definición. La ira es definida como la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia. La ira es una reacción, es una respuesta emocional a la percepción del mal y a la injusticia, con frecuencia traducida como enojo o indignación, cólera o irritación. Tanto los humanos como Dios expresan la ira, pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre justificada, mientras que la ira del hombre nunca es santa y rara vez justificada. Eso es muy importante que entendamos eso, porque el hombre es caído. Y es muy importante siempre que tengamos eso en mente. El hombre es caído, aunque nosotros somos el pueblo de Dios restaurados, pero seguimos siendo caídos hasta que seamos glorificados. El escritor J.I. Packer dice lo siguiente: la palabra ira puede definirse como enojo e indignación intensa y profunda. Note lo que él dice. Ira se define como enojo e indignación intensa y profunda. El enojo se define como el desagrado, el resentimiento y el profundo antagonismo que se experimenta
ante la presencia de los daños ocasionados o los insultos. La indignación es el enojo justo que produce la injusticia y la bajeza. Tal es la ira. La ira, nos informa la Biblia, es un atributo de Dios. J.I. Packer dice esa parte. Entonces la ira de Dios, hermano, es el equilibrio perfecto entre el amor de Dios y su odio. La ira de Dios es el equilibrio perfecto entre el amor de Dios y su odio. Entonces uno dice, ¿cómo así? Usted en el argot popular hemos escuchado que dice que entre el amor y el odio hay una línea, ¿no? Y lo vemos como polos opuestos, pero son atributos de Dios. Entonces la manifestación de la ira de Dios es una respuesta al amor de Dios, y es bien interesante. Miremos por lo menos Hebreos 1, Hebreos 1:8, hablando de Jesucristo. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Note, has amado la justicia y aborrecido la maldad. La palabra aborrecido ahí tiene que ver con la ira, el odio, ha odiado la maldad. Y hay un desplazamiento de la ira de Dios hacia la maldad. Por lo cual te dijo Dios, el Dios tuyo con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Has amado la justicia, y habíamos dicho hasta hecho de la justicia de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios. Entonces, el Hijo ama la justicia, pero aborrece la maldad. La maldad sería lo opuesto, en este caso, o la maldad sería como quebrantar la justicia de Dios, ir en contra de la justicia de Dios. Entonces, en ese sentido, Dios ama la justicia, pero aborrece la maldad, aborrece lo que está en contra de la maldad. Entonces, ahí vemos el equilibrio, la ira de Dios se manifiesta. Entonces, si Dios es justo, Él ama su justicia, entonces cualquiera que quebrante su justicia, obviamente hay un despliegue de la ira de Dios, porque aborrece al que quebranta, en este caso, su justicia. Y la Biblia pues lo dice claramente, que Dios odia al pecador. Es decir, ya lo habíamos visto, pero vamos a ir el Salmo 7:11, Él está airado contra el pecador todos los días. Dios odia todo pecado, porque Dios es un ser santo, como lo habíamos dicho, justo. Salmo 7:11, Dios es juez justo. Ya hemos escuchado que Él es santo, hace 15 días. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué dice la Biblia que Dios está airado contra el impío? La palabra impío viene aquí de impiedad, es decir, una persona que está contrariada, en este caso, a lo de Dios. Todo lo de Dios es piedad, pero el impío está contrario a la piedad. Entonces por eso dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío. La palabra impío también puede traducir transgresor, pecador, todos los días. Hermano, y aquí es donde comenzamos a ver nosotros que el pecado ofende la justicia de Dios, ofende el carácter santo de Dios, ofende el carácter justo de Dios. Ese es el pecado. Por eso el pecado delante de Dios es odiado. Dios detesta al pecado, detesta al pecador. Tan es así que lo va a castigar, porque es lo contrario a su justicia, a su santidad, y está denigrando de alguna manera del carácter de Dios que Él va a defender. Cuando nosotros entendemos eso, entonces todo pecado que cometamos aún nosotros los creyentes va en contra del carácter santo de Dios, va en contra de la justicia de Dios. Y si nosotros queremos vivir para la gloria de Dios, si nosotros queremos glorificar a Dios y honrar a Dios, debemos tener cuidado, hermanos, con no ofender a Dios con nuestro pecado, con nuestra desobediencia. Dios me va a dar un tema, estoy preparando un tema para el domingo acerca precisamente de si podemos obedecer de una manera parcial. Eso es lo que voy a tratar de predicar el domingo, para luego hablar de un poco de arrepentimiento. Voy a hablar de la manifestación de la ira de Dios en la palabra. Obviamente no alcanzo a tomar, porque como ya dije, vaya a una concordancia, mire, ira de Dios, y verá todo lo que le va a aparecer. Y realmente cuando uno ve, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de la esclavitud y lo pasa por el desierto, hay manifestaciones de la ira de Dios, de la ira de Dios. Dice que la ira de Dios fue derramada, y es impresionante. Un escritor llamado Arthur Pym, él escribe acerca de la ira de Dios lo siguiente: la ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. ¿Ve?
La ira de Dios es el eterno aborrecimiento de toda injusticia. Él dice, es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. La ira de Dios es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Me gustó eso. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal. Y aquí entonces ya uno comienza a pensar, ay, o sea que el Dios de amor, sin ira, no es Dios de amor, es una denigración de Dios, es una idolatría, hermano. Cualquier idea que tengamos de Dios que no es acorde a lo que Él es idolatría. Tenemos un ídolo, no tenemos al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, pero es un Dios de ira, de venganza también. Por eso me gusta lo que dice este autor. Sigue diciendo Arthur Pym, Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor con la ira. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor cuando Él desplaza su ira. Se les hará conocer la grandeza de su majestad que ellos desprecian y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos repudiaron. No es que la ira de Dios sea una venganza maligna que hiere por herir o un medio para devolver una injuria recibida. No, Dios vindicará su dominio como gobernador del universo, pero nunca será vengativo. Entonces la ira de Dios es una manera de vindicar su soberanía, su gobierno. No es que Él lo use en un sentido vengativo, sino más bien es como, otra vez, para que todos los atributos de Dios lleguen a un consenso de lo que es Dios. Entonces vamos a ver tres cositas ahí en esa parte. Y la primera es que la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. ¿Sabe que cuando pensé en esto, hermano, me hizo pensar mucho? Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 15, porque es impresionante cómo antes de hablar el apóstol Pablo de la ira de Dios, él habla del Evangelio. Y vamos a mirar Romanos 1:15. La ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. Romanos 1:15 leemos así: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice que Pablo quiere anunciar el Evangelio, es decir, la buena noticia. El Evangelio es que cuando el hombre está caído, hay una solución de parte de Dios de restauración en Cristo Jesús. Y ese es el Evangelio, la buena nueva. Entonces dice que Él está pronto a anunciar el Evangelio. ¿Y cuál es la razón? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí entran los dos grupos de ese tiempo, judíos y griegos o gentiles. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, por eso quiero presentarles el Evangelio que los va a salvar. 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios se da a conocer. Se da a conocer por fe y para fe, para que el justo, como dice, pueda vivir por fe. Pero mire el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la razón por la cual Pablo va a los romanos a llevarles el Evangelio, él dice, les voy a hablar de la buena nueva porque hay una mala noticia. La buena nueva es que yo traigo la revelación del Evangelio en Cristo Jesús, que es salvación para el hombre, porque el hombre tiene un problema. Y el versículo 18, porque la ira de Dios se revela o se da a conocer, usted puede ponerle la palabra, o se expresa desde el cielo. La ira de Dios se da a conocer, se revela desde el cielo. Ahora mire lo que dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y este es el punto, que detienen con injusticia la verdad. Es decir, la verdad debe manifestarse, pero los hombres la detienen, no la dan a conocer con sus injusticias.
Aún muchos cristianos hoy y muchos pastores detienen la verdad, no la dan a conocer por sus injusticias. La verdad de Dios es amplia, la verdad de Dios debe darse a conocer tal como es, hermano. La verdad de Dios no tiene nada de sombra, variación, nada. Pero hay personas que la detienen. ¿Cómo la detienen? Pues presentando sus injusticias. ¿Cómo usted y yo detenemos la verdad, hermano? Cuando presentamos una apariencia de verdad, cuando presentamos una hipocresía, cuando no presentamos la verdad desnuda, que es la palabra de Dios, y la ocultamos. Y la ocultamos por temor a la sociedad, la ocultamos por temor a las personas. Entonces es lo que está diciendo aquí, o la ocultamos por temor a que nos desprecien, a que nos rechacen. Entonces detenemos la verdad. Y dice que esa es una injusticia, y entonces eso activa la ira de Dios. Pero mire lo que dice acá, la ira de Dios se revela desde el cielo. Es decir, desde que el hombre cayó, desde el Génesis, hermano, hasta Apocalipsis, que el Señor venga por segunda vez por su pueblo, la ira de Dios está dándose a conocer. La ira de Dios se revela sobre todos los hombres pecadores. Cada vez que el hombre comete un pecado, la ira de Dios se da a conocer. Eso es lo que está diciendo ahí la Escritura, porque los hombres están deteniendo con sus injusticias la verdad, es decir, no dan a conocer la verdad. Entonces, la ira de Dios se manifestó cuando echó al hombre del huerto del Edén. Tan pronto Adán y Eva pecaron, el Señor los sacó, y manifestación de la ira, pronunció una maldición sobre la tierra y sobre las personas. Se manifestó, usted lo puede, con el diluvio. Usted sabe cómo el diluvio vino como una respuesta de Dios a la ira de la multiplicación de la maldad. Se manifestó cuando envía fuego a Sodoma y a Gomorra, destruye aquellas ciudades, etcétera, etcétera. O sea, cada vez que la muerte la vemos delante de nuestros ojos, de alguna manera es una manifestación de la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, hay una muerte que no es eterna. En este caso, la muerte de los creyentes no es una muerte eterna, porque Dios nos dio salvación eterna, pero la muerte del impío es eterna, y eso es debido al pecado. En Éxodo 15:7, vamos a ir un momentico allá para que miremos estas manifestaciones de la ira de Dios. Éxodo 15, versículo 7. Cada vez que usted lee la Biblia y comienza a ver y dice, uy, pero el Señor mire lo que hizo aquí, mire lo que hizo allá, las guerras, todas son manifestaciones de la ira de Dios. Éxodo 15:7. ¿Dije 7? Sí. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Es decir, aquí hay un canto, creo que es de Moisés, ¿sí? Canto de Moisés y de María, y dice, pero ellos están diciendo, vea, cuando ellos obviamente son libres de sus enemigos, con tu grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. ¿Quiénes son los que se levantan contra Dios? Los que van en contra de sus juicios, los que van en contra de su ley, gente que se levanta contra Dios. En este caso el inconverso, el que no es creyente, se está levantando contra Dios. Y dice, enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Enviaste tu ira. Entonces, hermano, uno puede ver que eso es lo que Dios ha hecho una y otra vez en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. La gente dice que en el nuevo pacto no. El nuevo pacto hubo muchas manifestaciones de la ira de Dios, como ya dijimos, Ananías y Zafira, como ya dijimos, la muerte de Herodes, Hechos capítulo 12. Muchas manifestaciones de la ira de Dios que uno puede ver. Obviamente que en el nuevo pacto es más doctrina, entonces no hablo tanto de esta parte. Ahora, la manifestación de la ira de Dios se vio sobre todo en la muerte de los animales por el pecado del pueblo. Y esto me impresiona, porque cada vez el hombre cometió pecado, y desde el primer hombre que pecó, Dios ordenó sacrificio de animales. Es decir, la paga del pecado es la muerte, y cada vez que el hombre cometía pecado, la ira de Dios es tan grande contra ese pecado, ese pecador, que Él exige una manera de propiciar la ira de Dios. Eso lo vemos tanto en el tabernáculo como en el templo. Luego lo vemos en Jesucristo, es que Él exige un sacrificio de animal, un animal inocente.
El animal venía y él tenía que llevarlo y ellos derramaban la sangre del animal. Es decir, el animal moría, un animal inocente moría. Y luego esa sangre se ponía en el propiciatorio. Propiciatorio era el lugar donde el Señor iba a mirar esa sangre de ese animal que había sido sacrificado, y dice que la ira de Dios se aplacaba. Eso se llama la propiciación. La ira de Dios se aplacaba por esa familia, por esa persona, por el pueblo de Israel. Es decir, Dios no venía a consumirlos con su ira, porque su ira había sido consumida en ese sacrificio. Y entonces cada vez Israel tenía que saber eso. Imagínense, hermanos, nosotros los judíos, siendo judíos, suponiendo que somos judíos, nosotros llevamos un cordero, y lo que tenía que pensar el judío y la familia era: he pecado tanto delante de Dios que Dios me va a fulminar, la ira de Dios viene a mí, pero yo llevo un representante, un cordero, para que el Señor derrame su ira. ¿Cómo? Cuando le entierran el cuchillo y lo asesinan, lo que yo estoy viendo es que yo puedo morir así como murió ese cordero, y ahora esa sangre aplaca la ira de Dios. Él es propicio a mí, porque aplacó la ira de Dios. Pero esos sacrificios de corderos tipificaban a Jesucristo. Y eso es lo que quiero que veamos ahora, hermanos, en Isaías capítulo 53, y echemos una mirada una vez más a ese pasaje que es impresionante, y ahora lo vamos a mirar como el Cordero de Dios. Isaías capítulo 53, para que usted pueda ver ahora cómo la ira de Dios será derramada sobre el Cordero Pascual, en este caso Jesucristo. Iba a estar derramada. Aquí en Isaías 53, Isaías tiene una radiografía del sacrificio de Cristo de una manera impresionante, y lo único que podemos ver aquí es el despliegue de la ira de Dios por el pecador. Isaías 53, versículo 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, note, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, Dios lo azotó, Dios lo hirió, Dios lo abatió. Es lo que está diciendo. Pero verso 4, más Él herido fue por nuestras rebeliones. Jesucristo fue azotado, Jesucristo fue abatido por Dios. Dios lo hirió, Dios lo azotó, Dios lo abatió, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No es lo que dice: el castigo de nuestra paz. Es decir, Él fue castigado. Jesucristo fue castigado en la cruz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, Dios está castigando a Jesucristo para obtener la paz y para curarnos a nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mire ahora, más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué Dios cogió el pecado de todos nosotros los creyentes y lo puso sobre Jesucristo? Para castigar a Jesucristo, como eran castigados los corderos que llevaban el antiguo pacto. 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Es decir, Jesucristo está cumpliendo lo que los corderos del antiguo pacto habían hecho desde que salieron de Egipto y hasta que vino Jesús. Todos los que sacrificaban animales, ellos estaban viendo esto estaba pasando, y cada vez que llevaban un cordero decían: esto le va a pasar al Mesías, esto mismo le va a pasar a aquel que nos va a salvar. Y esa era la fe que ellos tenían, y es la única fe que los salva a ellos. Versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Ahora note acá: por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión, por el pecado de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jesucristo no cometió pecado, Jesucristo no cometió la maldad, pero fue herido por la maldad de nosotros. 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Dice que Jehová quiso quebrantarlo. Dios quebrantó a su Hijo en la cruz, sujetándolo a padecimiento. Dios, el Padre, es el que lo sujeta a padecimiento, cuando haya expuesto su vida en expiación por el pecado. La palabra expiar aquí es quitar el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, Dios, el Padre, va a cumplir su voluntad en el Hijo al llevarlo
a la muerte en la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por nosotros. Y es un derramamiento de la ira de Dios. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, es decir, Jesucristo, su alma fue afligida, quedará satisfecho. Dios va a quedar satisfecho cuando vea el fruto de la aflicción de su alma, va a ser propicio. La palabra satisfecho es propiciación. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Ve? Ese es lo que él hace en la cruz, llevando las iniquidades de ellos. 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En Isaías 53, hermano, es el texto más claro en el Antiguo Testamento de la muerte de Jesús en la cruz bajo la ira de Dios. Ahí estamos viendo, usted lo pudo ver. Es Dios el que está derramando su ira sobre Jesucristo. Porque Jesús estaba cargando el pecado tuyo y el pecado mío, que de otra manera iría a ser pagado en el infierno. Esto es lo que muchas personas no comprenden. Y hay muchas personas que dicen, pero Dios es amor y por el amor Dios no va a enviar a nadie al infierno porque Dios es amor. Sí, pero el amor de Dios es tal que toda transgresión e iniquidad merece su castigo, merece su juicio, y el derramar de la ira de Dios por su amor precisamente tiene que ver con una manifestación de su ira por la transgresión. Entonces, la gracia, la misericordia, la bondad, el favor de Dios está en que Jesucristo ahora fue nuestro sustituto. Es decir, Él murió en nuestro lugar y Él pagó. Por eso cada vez estoy más de acuerdo con lo que dicen los teólogos, que Jesucristo en la cruz del Calvario pagó mi infierno. Tal fue la paga del infierno que el Padre lo abandona. Y Jesús solo allí, el Padre lo deja y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento la ira de Dios estaba siendo derramada sobre Jesús. Jesús estaba pagando, un inocente, pagando la culpa de nuestros pecados. Jesús estaba viviendo el infierno de la ira de Dios en la cruz, muriendo por nosotros, para librarnos a nosotros de la eternidad en el infierno. Así que Jesús lo hizo por su pueblo, pero no lo hizo por todo el mundo. Por eso dice aquí, muriendo, habiendo llevado el pecado de muchos, versículo 12, la última parte de Isaías 53, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, no de todos. Entonces, ¿por qué hay un infierno? En el infierno Dios va a derramar su ira. En el infierno, cada persona que está en el infierno, el Señor derrama su ira, porque ellos fueron pecadores y quebrantaron la justicia de Dios. Pero por nosotros los creyentes no, porque Jesucristo en la cruz fue nuestro sustituto. Amén. Y pagó por nosotros. Ahora, la Biblia registra que hay una ira venidera, se llama la ira del Cordero. Usted notó a Jesucristo en Isaías 53, como Cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Pero la gente no puede comprender que ese Cordero que murió por los creyentes es un Cordero que va a venir con ira sobre los impíos, sobre los incrédulos. Y eso la Biblia lo registra. Yo tengo varias cosas ahí. Hay una ira venidera, se llama la ira del Cordero. Los impíos no podrán escapar de esa ira aunque la procuren. Vamos a ver cómo en Mateo capítulo 3, versículo 7, cuando Juan el Bautista está predicando el arrepentimiento, muchos religiosos querían escapar. Y mire lo que le dice Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres. ¿Sí? Sí. Perdón, estoy en Malaquías. Yo sí decía. Mateo capítulo 3. Está en Malaquías. Mateo capítulo 3, versículo 7. Vea. Juan
Juan el Bautista está predicando acá y dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Sabe qué es generación de víboras? Hijos del diablo. Eso es lo que le está diciendo. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista está diciendo, yo estoy predicando el arrepentimiento, pero y ustedes están viniendo, los fariseos, los saduceos están viniendo a mí, sino que son unos hipócritas religiosos, no aman a Dios, pero están viniendo a mí. Y él le dice, bueno, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Es decir, Juan el Bautista está diciendo que hay una ira venidera y ellos pretendían huir, pretendían escapar de esa ira venidera. En aquel día, cuando la ira venga, muchos querrán escapar de su ira, pero no van a poder. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17, porque hay una ira venidera. Apocalipsis 6, 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando hablamos de la ira de Dios, tenemos que comprender que si bien es cierto que Dios desplegó su ira en algunos momentos, como ya dijimos, el diluvio, Sodoma y Gomorra, vamos a ver más adelante otros de esos, cómo Dios ha reservado la ira, porque hay un día que se llama el día de la ira de Dios. Ahora todavía Dios tiene misericordia, pero el día de la ira de Dios va a llegar y se llama el día de la ira del Cordero, donde Jesús ya no será un cordero, es más, aparece la figura del león. Y hay una parte que se mezcla entre león y cordero. Cordero porque fue el cordero que fue inmolado por nosotros, pero habla de la ira del Cordero y luego aparece como un león que viene para juzgar. Dios, la Biblia registra que es tardo para la ira, pero Él también, y esa tardanza, ojo con eso, es más bien como una especie de reserva, está reservando su ira. Después usted lo busca, no voy a ir allá, pero Éxodo 34:6 dice que aparece Dios como misericordioso, pero luego dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Se presenta a Dios, aunque Dios es el Dios de ira, pero se presenta a un Dios que es lento para la ira, es decir, Dios se retiene, se retrae todavía de derramar su ira. En algún momento la derramará, pero Él se está deteniendo ahora porque va a haber un día de la ira. Se llama el día de la ira. Esto está muy clarito en Romanos 2. Ay, hermano. De pronto me sirve este mismo pasaje para más adelante. Pero Romanos capítulo 2, a mí me impresiona mucho este capítulo. Vamos a leer desde el versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, Dios está llamando a las personas al arrepentimiento, a que se arrepientan verdaderamente, pero hay gente que no lo quiere hacer, sino que ignoran. Entonces dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, no te atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay un juicio que va a venir, que se va a establecer, y en ese juicio dice que se va a derramar la ira de Dios que ahora está atesorando. Es decir, Dios llama a la gente a que se arrepienta y no se arrepienten, entonces Dios está guardando su ira y la está atesorando para derramarla en aquel día. Y luego sigue diciendo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y aquí es como va a pagar vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad,
Aquí está, ¿por qué el Señor va a derramar su ira y el enojo? Porque son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No obedecen a la verdad. Miren que es lo mismo que veíamos en Romanos 1:18. La ira de Dios va a ser revelada contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. Y detener con injusticia la verdad no solamente se refiere a que tenemos la verdad de Dios y la ocultamos, sino, hermanos, nuestras propias vidas. Nuestras vidas deben ser manifestaciones de la verdad de Dios. Pero si no es así, detenemos la verdad de Dios. Y esto de alguna manera hace que Dios se atesore en esa ira. Dios está soportando esos vasos de ira para aquel día. Romanos capítulo 9, versículo 22, ahí más adelante. Romanos capítulo 9, versículo 22. Voy a leer solamente ese. Me interesa ver una cosa nomás. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y me llama la atención aquí que dice que soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Es decir, hay vasos de ira preparados para el día de la ira, para la destrucción. Pero dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira? Es decir, hermano, mírenme acá, hay gente que ahora mismo está pecando, ofendiendo a Dios con su pecado, en contra de su justicia santa, de su santidad. Está quebrantando la santidad de Dios con su comportamiento, con su conducta, con su pecado. Y Dios detiene su ira. Mucha gente está pensando que porque de pronto ellos hacen este pecado, hacen el otro y como que nada pasa. Es lo que le pasa al ministro de alabanza en muchas iglesias ahora, muchos pastores ahora que llevan 10 años adulterando, llevan 10 años quebrantando la palabra de Dios, 20 años y no pasa nada y pareciera que todo va bien. Eso es peligrosísimo porque están atesorando. Dice que Dios está guardando de alguna manera a estos vasos de ira. Son preparados para destrucción, pero Dios dice que de alguna manera los está soportando con mucha paciencia. Tiene que ver lo mismo, que Dios es lento para la ira. Muchas veces nosotros queremos que Dios, bueno, ¿y por qué Dios no acaba con esta gente? Muchas veces yo decía eso. ¿Viste gente tan maldadosa y por qué no los mata de una? ¿Por qué no los elimina? En el antiguo pacto me gustaba porque pecaban y de una vez el Señor los mataba. Ahora, ¿por qué no lo hace? Bueno, Dios ha preparado esos vasos de ira porque hay un día. Yo no sé cómo será ese día, hermano, pero la gente no cree. La gente no teme. Y muchos cristianos no temen todavía. Como que no hay ese temor de Dios en nosotros. Y pensamos que Dios no se aira. El incrédulo, mi amado hermano, el incrédulo tiene la ira de Dios sobre él. Juan capítulo 3:36, conocido, pero otra vez, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre el incrédulo. Hermano, ¿qué tal evangelizar de esta manera? Decirle, mira, presentar el evangelio a las personas, a nuestros familiares, mira, es que Dios está airado con usted ahora mismo. ¿Y por qué? Porque usted es un inconverso, usted no es su hijo, usted no es creyente. Y Dios está airado contra ti en este momento. Ahí dice ese texto, mire, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo. Mucha gente dice, yo creo en Dios. No, no, Señor. Creer en Dios es entregar la vida, arrepentirse verdaderamente, creer en Él para que Él lo cambie. Tiene que haber una vida cambiada. Pero mucha gente dice que cree en Dios y son lo mismo que los impíos. Ahí no hay nada, no pasa nada. Es más, hay gente que viene a las iglesias y no son creyentes, porque sus vidas no han cambiado. Entonces dice que la ira de Dios está sobre ellos, sino que la ira de Dios está sobre ellos. O como veíamos en Efesios 2:3. Dice que nosotros estábamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, siguiendo el mundo, el sistema del mundo, y dice que vivíamos como los hijos de ira. Hijos de ira. Efesios 2:3 nos habla de que todas las personas inconversas son hijos de ira. Así como a mí me da ira cuando yo recibo ese olor a marihuana. A mí me da ira, no por el que vomito, sino cuando uno tiene que absorber eso. Yo digo, si a mí me da ira por ciertas cosas,
¿Cómo será Dios, mi amado hermano? La ira de Dios, ¿cómo será? Dice, es que no hemos visto eso, pero tú y yo éramos hijos de ira. ¿Qué es hijos de ira? Mire, sencillo, somos hijos de Dios y ellos son hijos de ira. Somos vasos para la gloria de Dios, para la honra de Dios, ellos son vasos para derramar la ira de Dios. Entonces uno dice, ¿y cómo fui libre de eso, hermano? Gracias a Jesucristo. Fue por Jesucristo. El creyente, y esta parte es fundamental, ha escapado de esa ira venidera. Oh, ya me quité un peso. El creyente ha sido libre y ha escapado de esa ira venidera. Romanos 5, 8, vean. Por eso a las personas hay que decirles, venir a Cristo es salir de la ira de Dios. Es escapar de la ira de Dios, como dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira, hermanos. Dios tiene su ira preparada. Hay una ira venidera. El Dios de ira está preparado para venir con su ira. Pero el creyente ha sido salvo de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:9. Vamos a mirar. Primera de Tesalonicenses 1:9 también dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Mire esto. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Un arrepentimiento verdadero es que hay una conversión de los ídolos, de la idolatría a Dios, y que se ve en un servicio a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si ven que por todo lado está marcada que hay una ira venidera, pero el creyente ha sido librado de la ira venidera. El mismo 1 de Tesalonicenses, pero 5:9. Dice así, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a los creyentes. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué el creyente ha sido salvo de la ira? Porque en Primera de Juan, creo que lo oraba ahora, en Primera de Juan 2:1 dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tiene. Y ese abogado se llama Jesucristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ya hemos dicho la palabra propiciación, lo que yo decía ahora, el ejemplo que yo ponía. A la propiciación era un lugar donde en el antiguo pacto, en el tabernáculo, donde se ponía la sangre y el Señor miraba y su ira era aplacada. Propiciar es aplacar, es decir, la ira de Dios estaba contra ti y contra mí, pero Jesús, al derramar la sangre y al tú y yo tener fe en la sangre de Cristo, hemos sido propicios. Jesucristo es la propiciación, es decir, Dios ya no va a derramar su ira sobre mí, sobre los hijos de Dios, sobre los creyentes, porque hemos sido propicios por la obra de Cristo. Amén. ¿Y qué es eso? Que Jesucristo ya recibió el castigo de la ira de Dios por nosotros. El creyente ya fue exonerado de la ira de Dios, porque ya Cristo fue castigado por nosotros. Amén. Es muy importante que entendamos eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le voy a dar unos textos acá para terminar. El hombre debe temer a Dios por su ira. Esa es su sabiduría. Es decir, el hombre debe temer a Dios por la ira de Dios. Y eso es ser sabio. En Proverbios 1:7, después usted lo lee, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mas los insensatos desprecian la sabiduría. Entonces, una persona, para ser libre de la ira de Dios, debe ser sabio. Y ser sabio es tenerle temor a Dios. Si alguien le teme a Dios, va a ser libre de la ira. O como dice Lucas 12:4 y 5, debemos temer a aquel que puede enviar al infierno. Dice, no temamos a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada en nuestra alma. Debemos temer a aquel que no solamente puede
enviar nuestro cuerpo, sino nuestra alma al infierno, para que la ira de Dios sea derramada allí. Entonces debemos tener temor de aquel que nos puede enviar al infierno. Y como dice Hebreos 12, 28 al 29, ese sí quiero leerlo para terminar. Hebreos 12, aquí tengo acá cerquita Hebreos 28, 29, nunca nos olvidemos. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí está el temor a Dios. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo es Dios? Fuego consumidor. Y cuando habla de fuego consumidor, otra vez Él defiende su justicia y su santidad. Y todo aquel que ha pecado se hace objeto de su ira. Porque lo único que hace Dios con el despliegue de su ira es defender su justicia y su santidad. De la ira de Dios entonces es una demostración del amor de Dios. Y esto es bien impresionante porque fuimos salvos nosotros cuando Él castigó a su propio Hijo Jesucristo y lo puso en propiciación por nuestros pecados. Es decir, otra vez, nunca nos olvidemos, Jesús recibe toda la ira de Dios en la cruz para salvarnos a nosotros de la ira de Dios en el infierno. Amén. Amén. Nunca nos olvidemos de eso. Esa es la salvación. La salvación tan grande implica que Jesucristo en la cruz del Calvario recibió toda la ira de Dios que yo iba a recibir en el infierno. Por eso no me envía al infierno a mí, porque Jesucristo ya pagó por mí en la cruz. ¿Y por qué envía a los otros? Porque Jesús no pagó en la cruz. Por ellos, por su pecado, tienen que ir a pagar la ira de Dios. Ese es el Dios de la ira. Vamos a orar.